visión. La fe que tú y yo proclamamos es la fe en Jesucristo a través de su palabra. Así como dice Romanos 10, 17, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Jesús dijo que en estos tiempos la fe iba a ser muy escasa. La fe real, la fe auténtica iba a ser muy escasa. Donde dijo que muchos desmayarán a causa de los problemas, de las circunstancias, de la maldad que se iba a levantar. Mucha gente, aún los escogidos, dice la palabra, se iban a apartar. Pero tú y yo tenemos que mantener esa fe, porque lo único que va a traernos vida y salvación es la fe que hemos puesto en su palabra, en Jesucristo, en el Verbo. Cuando hablamos de Jesús, como dice Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 1, en el principio era el Verbo estaba con Dios y el Verbo es Dios, el Verbo, la palabra. Por lo tanto, si tú no lees la palabra, si tú no buscas en la palabra, si tú no escudriñas la palabra, si tú no conoces la voluntad de Dios, tu fe no es real, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando nosotros nos esforzamos en buscar en la palabra de Dios, empieza a profundizarse en nosotros. Ayer vimos como un hombre paralítico de los pies, que no había andado nunca había caminado, paralítico desde el vientre de su madre, desde que nació, nunca había andado. Pero cuando Pablo estaba predicando en Listra, ese hombre estaba escuchando la palabra, y la palabra que estaba escuchando es que Pablo estaba diciendo de que Jesús podía sanarlo y que Jesús podía salvarlo. Y ese hombre, cuando escuchó de que Jesús podía sanar su vida, él tuvo fe, y Pablo vio esa fe en sus ojos y le dijo a ese hombre: levántate y anda. Y dice que al instante se enderezó y empezó a caminar. Vimos también como una mujer que tenía flujo de sangre durante muchísimos años, lo había gastado todo de los médicos, pero ella oyó hablar de Jesús. Y cuando oyó hablar de Jesús, ella tuvo la fe para ser sanada. Durante muchos años, esa mujer había acudido a los médicos, había gastado todo su dinero. Nada dice que le iba mejor, sino que al contrario todo iba peor y se estaba muriendo. Pero ella oyó hablar de que había un Cristo, un Jesús, el Nazareno, que había sanado al paralítico, que había sanado al ciego, que había levantado a los muertos. Y ella dijo: si yo llego y toco solamente el borde de su manto, seré sana. Y se abrió camino, se esforzó, y cuando tocó con fe el borde del manto, dice que al instante el flujo de sangre se paró y quedó sana de su azote. La fe viene por el oír, pero tú tienes que aprender a oír con fe, porque dice la palabra: el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Estamos tan llenos de escuchar cosas que no nos damos cuenta que nuestros oídos no distinguen lo que es la verdad de lo que es la mentira. Hemos metido en el mismo vaso la verdad y la mentira, hemos metido la filosofía humana, hemos metido la sabiduría oriental, hemos metido todo lo que encontramos en internet, todo lo que encontramos en todos los sitios, lo metemos en el mismo vaso y hacemos un pisco labis, y luego la palabra de Dios deja de tener calidad, importancia en nosotros. Y Jesús dijo que Él era el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Él es la verdad y Él es la vida. Nosotros no podemos meter otra cosa dentro de nosotros que no sea la verdad de Dios. Porque si mezclamos la verdad con la mentira, al final lo que prevalece es la mentira. Si tú metes verdad y mentira, al final te quedas sin nada. Tú tienes que afianzarte en lo que dice su palabra. Vimos a Abraham, un hombre con casi 99 años, casi 100 años, que Dios le da una palabra, le dice que lo iba a hacer padre de multitudes. Y ese hombre, no solamente por su edad, sino también porque su esposa Sara era estéril y era ya de avanzada edad, donde ya no había posibilidad ninguna de que fuera madre. Sin embargo, Dios le da una promesa y ese hombre cree en la promesa de Dios.
está creyendo. Cree de tal forma que recibió aquello que estaba creyendo. Porque dice la palabra que cuando nosotros creemos que vamos a recibir el milagro, lo recibimos. Eso dice Marcos 11, 23 y 24. Pues es importante que lo entendamos. Nuestra fe viene única y exclusivamente de su palabra. Nuestra fe, la fe cristiana, viene única y exclusivamente de su palabra. Cuando nosotros vemos una promesa y esa promesa resalta para nosotros, entonces tenemos que cogerla para nosotros. Cuando Moisés le preguntó al Señor cómo se llamaba, cómo se iba a presentar, cómo me presento yo delante de Faraón, ¿quién le digo que me envía? Y le dijo el Señor, yo soy el que soy, yo soy. Y cuando tú entiendes esa palabra, yo soy tu sanador. Yo soy tu proveedor, yo soy el que te salva, yo soy el que te va a rescatar del hoyo, yo soy el que te va a liberar del alcohol, yo soy el que te va a libertar de toda esclavitud demoníaca, yo soy el que soy, Él es el yo soy, no hay otro. Pero nosotros ponemos nuestra confianza en todo menos en su palabra. Por eso nuestra fe no tiene resultado, nuestra oración no tiene resultado, porque no hemos puesto nuestra confianza y nuestra fe en las Escrituras. Fíjate si es importante la Escritura, que cuando el diablo vino a tentar a Jesús, Jesús usó la palabra y dijo, escrito está, escrito está. Y si está escrito, esa es ley. Hay una ley que se llama la Constitución, cada país tiene su Constitución. Y tenemos que regirnos por esa Constitución. Pero hay una Constitución celestial, que es su palabra. Y esa palabra, ahí se doblan los demonios, se doblan delante de esa palabra. Y tú tienes que aprender a usar la palabra. Cuando hay un problema, tienes que ir a la palabra. Cuando tienes una necesidad, tienes que ir a la palabra. Cuando tienes algo que te está afectando, sea una enfermedad, sea un problema, sea que te quedas sin trabajo, sea que estás solo, sea que necesitas libertad o liberación en algo, tú tienes que acudir a la palabra. Tienes que coger una promesa ahí en fe y tienes que afianzarte. Y a pesar de las circunstancias y a pesar de lo que tú puedas ver a tu alrededor, tú tienes que seguir firme en la palabra. Porque el diablo es muy astuto y él quiere hacerte ver que no funciona, que esto no es verdad, que esto no es real. Pero cuando tú te afianzas en su palabra, el diablo tiene que dejar toda esa presión que está haciendo sobre tu vida. Vamos a Marcos 1:32. Marcos 1:32. No quiero repetir lo de ayer, pero quiero que veamos esto en esta mañana. Marcos del 1 al 32 al 34. Dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Le trajeron a todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Mira si había endemoniados en aquella época. ¿No hay endemoniados ahora? ¿Habrá endemoniados ahora? Yo creo que hay más endemoniados ahora que antes. Lo que pasa es que ahora son más científicos. Pero el demonio sigue ahí, en marcha, ¿eh? Y necesitamos el espíritu de liberación, el espíritu de poder de Dios para poder echar fuera, por medio de la palabra, todo aquello que está estorbando en nuestras vidas. Tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Dice el 34, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios, porque le conocían. No dejaba hablar a los demonios. ¿Has visto a esos evangelistas que empiezan a preguntarle al demonio? Tiene una conversación con los demonios que no veas. ¿Y cómo te llama? ¿Y cuál es tu nombre? ¿Estudias o trabajas? Parece que están ligando con los demonios en vez de echarlos fuera. Dice que no hablaba con los demonios, simplemente lo echaba fuera. ¡Fuera! ¡Cállate! Tanta conversación. ¿El diablo tienes que callarlo? Yo me acuerdo en una reunión, dije esto y se levantó corriendo la persona y se largó. Vosotros no os disteis cuenta. Yo sí que me di cuenta. Dije, en el nombre de Jesús, ¡fuera! Y se levantó. Cogió la mujer y él, los dos cogieron y se largaron. No sé qué habría dentro en el cuerpo que... Pero bueno. Ese es el evangelio verdadero.
El evangelio verdadero trae sanidad. El evangelio verdadero trae liberación. El evangelio trae libertad, porque cuando Jesús levantó a sus discípulos, los levantó y los envió a sanar a los enfermos, a resucitar muertos, a limpiar a los leprosos. Los envió a echar fuera demonios. Los envió a que transformaran y cambiaran las vidas de las personas que habían alrededor suyas. Hoy el evangelio lo hemos convertido simplemente en una filosofía y se trata de aprender mucho. No. Tú tienes que estar lleno del poder del Espíritu Santo. Tú tienes que llenarte del Espíritu Santo. Hay que ser lleno. Porque cuando uno está lleno del Espíritu Santo, uno empieza a entender cuál es el plan de Dios para nuestras vidas. Y sanó a muchos que estaban enfermos, de diversas enfermedades. Y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios, porque le conocían. Yo no sé si tú eres conocido por el diablo te va a tener miedo. Ahora, que te conozca porque tú eres un hombre de Dios, una mujer de Dios. Dice el 35, porque aquí está el éxito de Jesús. En el verso 35, aquí está el éxito de Jesús. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Ese es ¿qué necesidad tendría Jesús, el Hijo de Dios, el Dios verdadero, de estar orando? Pero Él, en su condición de hombre, Él nos da a entender que lo mismo que Él tuvo, podemos tener en nosotros. Cuando nosotros nos esforzamos, cuando nosotros buscamos a Dios, cuando nosotros somos capaces de esforzarnos en todas las cosas. Nos esforzamos para lo que nos conviene, pero no nos esforzamos para aquello para lo cual el Señor nos ha enviado. Cuando uno entiende el llamado de Dios en su vida, y el llamado de Dios tienes que recibirlo personalmente en tu corazón. No es un llamado que el pastor te llama y te dice algo, no. Eso es un llamado de Dios mismo, del Espíritu Santo hacia tu vida, porque es Él es el que te escogió. Te escogió Él. Antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, ya te conocía el Señor. Ya sabía el Señor de ti. Y eso es importante que tú lo entiendas. Ahora tú tienes que tomar la decisión de a quién sigues y a quién buscas. Pasarán los años, para muchos pasarán los años y no habrán hecho nada importante. Para muchos pasarán los años y no se darán cuenta de que el propósito de Dios no se ha cumplido en sus vidas. Tú tienes que esforzarte. ¿Cómo es que tú dices que tú amas al Señor y no te esfuerzas? ¿Cómo es que tú dices que quieres servir al Señor y no te esfuerzas? El que quiere servir al Señor, ese se esfuerza, ese busca, ese tiene hambre de Dios. El mundo nos ha absorbido tanto, la sociedad nos ha absorbido tanto, los afanes nos han absorbido tanto, que hemos dejado a Dios en el tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, ya no sabemos en qué lugar está el Señor. Pero tú tienes que poner al Señor en primer lugar, porque la palabra dice, y amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, por encima de todas las cosas. Será Él lo más amado, lo más querido, lo amarás a Él por encima de todas las cosas. Y eso es lo primero que se le enseñaba a los niños, a los judíos en la sinagoga, porque no había escuela. En las escuelas judías se les enseñaba al principio, se les enseñaba la Torá, se les enseñaba la palabra. Y el primer versículo que les enseñaban era, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y lo amarás a Él con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu alma. Y lo amarás más que a ti mismo. Ese es el amor que nosotros necesitamos en este tiempo. Ahora, yo sé que esto es complicado y difícil en una sociedad que nos da tanto. Hay tanto donde escoger, hay tanto donde acudir, pero la verdad es que ahora es el tiempo de buscar a Dios, porque son últimos tiempos. No hace falta que esto os lo diga, ya se está viendo de que son últimos tiempos. Y cuando esta plaga desaparezca, vendrán otras. No os penséis que esto es un principio de dolores para la iglesia, es un principio de dolores para el mundo. El diablo está apretando fuerte porque sabe que le queda poco tiempo, porque el Señor está a la puerta, el Señor va a venir en cualquier momento. Y nuestras vidas tienen que estar encendidas, llenas del fuego, llenas del Espíritu Santo. Nuestras vidas tienen que estar esforzándose, tenemos que esforzarnos, no esforzándonos en lo malo, sino esforzándonos en lo bueno que Dios tiene para nosotros, sin mirar ni a izquierda ni a derecha. Dice que a nosotros no nos sorprenderá como ladrón en la noche,
porque somos sus hijos. Y el hijo que está perseverando, el hijo que está buscando a Dios, ese no va a quedar en tiniebla, ese está percibido de que el Señor viene. Hermanos, yo tengo que avisaros como la palabra quiere que avisemos de estas cosas. Marcos 4:26. Marcos 4:26. Mirad lo que tenemos aquí. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, así es el reino de Dios. Como cuando un hombre echa semilla a la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que sepa cómo. Así es la palabra de Dios. Así es la palabra de Dios que tú escuchas. Parece que no pasa nada. Pero tú duermes, te levantas, caminas, trabajas, pero la semilla que ha sido plantada en tu corazón empieza a crecer y empieza a dar fruto en tu vida. Tú tienes que aprender a tener la fe cuando estás oyendo la palabra, de lo que estás oyendo es para ti, que no es para el que tienes a tu lado, que no es para el que tienes delante o el que tienes detrás, sino que la palabra viene directamente a tu corazón. No es que el pastor esté trayendo una indirecta a tu vida, sino que es el Espíritu Santo el que te está hablando para que tú empieces realmente a abrir tu entendimiento, a quitar toda dureza de tu corazón y empezar a decirle al Señor, si es que es verdad, Señor, te necesito con toda mi fuerza. Sí que es verdad, Señor, si es que no me estoy esforzando. Si es que es verdad, Señor, si es que no estoy orando. Si es que es verdad, Señor, si es que no soy una persona que tú puedas contar conmigo. No soy realmente, Señor, la persona idónea. No soy digno, Señor, ni que me mires a la cara. Y uno tiene que aprender a presentarte delante del Señor con un corazón abierto. Nos están dando siempre palmaditas en las espaldas, pero nos están engañando. Porque uno tiene que presentarse delante del Señor tal como es. Y decirle, Señor, ¿sabes una cosa, Señor? Te necesito. ¿Sabes una cosa, Señor? Hace quizás días, quizás semanas, que no he abierto ni la Biblia. Señor, no... Me cuesta trabajo, Señor, hasta presentarme delante de ti. Y así tiene uno que presentarse delante del Señor en esa puerta cerrada. No necesitas a nadie. El Señor dice, y cuando oréis, entra en tu cámara, entra en tu habitación, cierra la puerta, que nadie te vea. Y siéntate ahí y empieza a hablar con el Señor, empieza a hablar con el Espíritu Santo. Y dile, Espíritu Santo, si es verdad, tengo tantos años y quizás todavía no te conozco. ¿Hace cuánto tiempo hace, Señor, que no siento tu presencia? Que no siento la realidad de tu Espíritu. ¿Cuánto tiempo hace, Señor, que estoy seco, Señor, como un bacalao? Y necesito que me hables, Señor. Si es que es verdad, Señor, estoy pecando, estoy haciendo lo malo. A ti no te puedo engañar. Ayúdame, Señor, a salir de mi pecado. Ayúdame a salir de mi maldad. Ayúdame a salir, Señor, de todo aquello que me está estorbando. Y cuando tú empiezas a entregarle al Señor tu corazón y a abrirle tu entendimiento y a ser sincero con Él, verás cómo empiezan a correr lágrimas porque el Espíritu Santo te va a abrazar y te va a decir, yo estoy aquí para ayudarte. Porque Él es el consolador. Él no viene a condenar, porque siempre leemos Juan 3:16 que dice que Él amó al mundo de tal manera que envió a su Hijo a morir en la cruz para que nadie se pierda. Pero luego dice en el versículo 17, porque no vino el Hijo del Hombre, no vino Jesús para condenar al mundo, sino para salvar al mundo, para salvarlo, para levantarlo. Y quizás ya te han dejado y te han desechado para siempre, quizás los hombres te han desechado, quizás la familia te ha desechado, quizás la sociedad te ha desechado, quizás tú piensas, porque eso es lo que uno piensa cuando ha sido desechado por todo, que no tengo remedio, que nadie ya me puede ayudar, que todo el mundo me gira la espalda. Pero Jesús, cuando se acercó a la prostituta, no le dijo, yo vengo a condenarte, sino, ¿quién te condena? Todos se han ido, vete, ni yo tampoco te condeno. ¿Sabes? Somos muy prestos a condenar, somos muy prestos, y no nos damos cuenta que nosotros también somos pecadores. No nos damos cuenta que nosotros también estamos haciendo lo malo delante de Dios. No nos damos cuenta que somos nosotros también, personalmente, que estamos fallando continuamente al Señor. Y necesitamos la palabra de Dios que entre en nuestro corazón y que empiece realmente a dar fruto de arrepentimiento, fruto en el cual entendamos que lo necesitamos a Él.
Es tanta la necesidad que tiene hoy la gente de escuchar la palabra de Dios, pero la palabra real, la palabra que te transforma, la palabra que te cambia, la palabra que te da la mano para que te puedas levantar de ese lugar donde estás, donde quizás dices que nadie te puede ayudar. El Evangelio no solamente son misas y religiosidad para que un día te vayas al cielo. No, no. El Evangelio real viene a cambiar tu vida y viene a ayudarte. Como yo dije ayer, si hay un borracho en la casa que se está gastando el dinero de la casa, si hay un borracho donde hay 3 o 4 hijos que los tiene mal vestidos, que no pueden comer porque todo lo que entra a casa se lo gasta en libertinaje, quizás en alcohol, quizás en todo lo malo, y esa casa está en ruina, pero viene el Señor y trae sanidad y lo saca del alcohol, lo saca de la borrachera, y empieza ese hombre realmente a trabajar y a obrar para su casa y para su familia. Toda su familia es bendecida porque Dios ha tocado su vida. El Evangelio real cambia al hombre, lo cambia aquí en la tierra, ahora, lo cambia ahora, no lo cambia solamente en el cielo, porque si nuestra esperanza fuera solamente para el cielo, vana sería nuestra esperanza. La esperanza del hombre también está aquí, para que tú tengas realidad de que hay un Dios bueno que puede sacar a tus hijos, que puede traer una mejor vida para ti, que puede transformar tu corazón. Porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, lo que nadie quería, lo que ya estaba desechado por el hombre. Por eso Él dice que las prostitutas irán delante en el reino de los cielos. Porque aquellos que se creían que eran, al final se quedaron atrás. Y aquellos que eran pecadores se dieron cuenta de que el único que pudo salvarlos fue Jesucristo, el Señor. Dice el 27, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que se sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra. Porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Así tenemos que madurar, hermanos. Y tenemos que dar fruto para el Señor. Pero si tú quieres dar fruto para el Señor, tú tienes que escuchar la palabra. Tú tienes que esforzarte en que la palabra sea para ti tu alimento. Tienes que esforzarte, no hay otra cosa, hay que esforzarse. ¿De qué nos sirve mirar tanto las noticias? Que si se ha muerto tanta gente en Estados Unidos, que se ha muerto tanto en Brasil, que se han muerto tanto en España, que si hay tanto, que si aquello. Hermanos, si todo eso es normal. Tú procura de estar lleno de la presencia de Dios. Procura estar lleno de su gloria, procura estar lleno de su palabra, donde te dice que Él está contigo. Marcos 4, 26, vamos al 30. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios o a qué lo compararemos? Es como el grano de mostaza que se siembra en la tierra. Es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, la más pequeña. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Mira, lo más pequeñito de Dios, lo más pequeñito de Dios. Una palabra que realmente haya tocado tu corazón puede cambiar tu vida. Una pequeña semilla de mostaza que no es nada, que apenas se ve, pero que cuando es sembrada empieza a crecer y a crecer y a crecer. Yo no sé si tú en esta mañana quieres hacer y decirle al Señor que crezca la palabra para que dé fruto en tu vida. Pero el diablo es un especialista en robar la palabra del corazón. Y muchas veces la semilla se siembra junto al camino, donde hay dureza y allí no produce nada. Otras veces se siembra entre espinas y otras veces se siembra en otros lugares donde no da fruto. Pero yo en esta mañana yo le pido al Señor que tú seas un buen corazón. Yo le pido al Señor que tú seas un corazón donde realmente entiendas que cuando tú eres buena tierra, todo lo que se está sembrando en ti empezará a dar fruto. Sin sensibilidad en tu corazón, nada dará fruto. Tienes que ser sensible. Yo sé que te han hecho daño. Yo sé que quizás te han maltratado.
Yo sé que le dice muchas veces al Señor, yo no me merezco esto, aquello o lo otro. Y es verdad. Pero cuando acudimos al Señor nos damos cuenta que Él tampoco mereció nada. Pero Él, en esta mañana, Él dice, yo tomé tus enfermedades. Yo tomé tus dolores. Yo tomé tus rebeliones. Yo las clavé en la cruz. Para decirte que la gracia, y mi amor pueden transformar tu vida y pueden cambiar. No guardes rencor en tu corazón. No guardes odio. No guardes violencia. Deja que tu corazón pueda ser purificado, santificado, pueda ser limpiado en esta mañana. Deja que ese corazón empiece a ser limpiado, porque lo primero que tiene que hacer el Señor es limpiar nuestro corazón, porque del corazón salen los malos pensamientos, del corazón salen los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los abortos, las malas palabras, las malas actuaciones. Ahí ese corazón tiene que ser limpiado primeramente por el Señor. Y si tú no te dejas limpiar ese corazón, no sirve de nada, todo lo que eches ahí va a estar contaminado. Por muy buena palabra que tú recibas, te podrás ir al mejor siervo, te podrás ir al mejor pastor, podrá predicarte el apóstol Pablo, o podrá predicarte el apóstol Pedro, o el mismo Jesús, pero si tu corazón no está receptivo y no está limpio, todo lo que tú recibas no servirá de nada. Primeramente tú tienes que presentarte delante del Señor y pedirle a Dios que limpie tu corazón. Señor, límpiame. Límpiame, Señor, porque estoy sucio. Porque estoy sucia, Señor. Porque si miro con los ojos tuyos, Señor, como decía David, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde huiré de tu presencia, Señor? Si me escondo en la montaña más alta, allí estás tú. Si me voy a lo más bajo de la tierra, allí estás tú. Si me voy, Señor, a cualquier lugar. Mucha gente desaparece de las iglesias, se van a otro sitio pensando que la solución es cambiar de iglesia. No, la solución es cambiar tu corazón. La solución es cambiar tu corazón. No se trata de la iglesia, no se trata del pastor. Se trata de que tu corazón tiene que ser limpiado primeramente con su palabra y ser sincero delante de Dios. Sé sincero con Él. Porque hay un solo Dios. Hay un solo sacrificio. Y esa persona que tú odias tanto, ¿de qué te sirve ese odio? Y esa persona que aún no has perdonado, ¿de qué te sirve guardar eso en tu corazón? Es una piedra de tropiezo. Tienes que aprender a dejar y a echar fuera todo peso de pecado. Marcos 5:21. 5:21. En adelante. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Uno de los principales de la sinagoga. Uno que quizás no quería saber nada de Jesús. Uno que quizás había renegado, había hablado mal. Quizás uno del mismo Sanedrín, porque era del Sanedrín, de los principales de la sinagoga, y estaban en contra de Jesús. Pero ¿sabes una cosa? Su hija, su única hija de 12 años se había puesto enferma. Enferma de tal manera que se estaba muriendo. Y ¿sabes? Ya te pueden hablar malamente de aquel o del otro o de la que haga falta, pero cuando tú tienes un problema y una necesidad y tú sabes que hay alguien que puede ayudarte, tus oídos se cierran y tú haces lo que haga falta. Tú tienes que ayudar también a tu corazón, porque tu corazón se está muriendo. Y tú tienes que ser sincero y sabes que tu corazón se está muriendo. Sabes que hay cosas en tu vida que se están muriendo y que tienes que dejarte ayudar. Y que tienes que acudir al Señor esta mañana y postrarte a los pies de Jesús como se postró ese principal de la sinagoga. ¿Quién le iba a decir a ese hombre que se iba a postrar? Porque así somos de duros. Pero cuando uno es sincero con el Señor, uno dice: Señor, yo necesito que tú vengas a mi vida. Y le rogaba mucho, dice el 23, diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Porque ellos sabían que Jesús tenía ese poder de sanar. Porque ellos sabían que Jesús tenía ese poder para resucitar a los muertos.
Porque ellos sabían que Jesús tenía algo diferente que ellos no tenían. Ellos tenían mucha letra, tenían mucha palabra, tenían mucha escritura, tenían mucha filosofía, tenían mucho conocimiento, pero no tenían el poder que tenía Jesús. Y cuando su hija se estaba muriendo, ese hombre no acudió al Sanedrín, ni acudió al principal de la sinagoga, ni acudió al sumo sacerdote, sino que acudió a aquel que le podía salvar y podía ayudarle. Y tú tienes que saber en quién pones tu mirada, en quién pones tus ojos. Y tus ojos tienen que estar puestos en Jesús. Tus ojos no pueden estar puestos ni en el pastor, ni pueden estar puestos en ninguna persona, porque no hay ninguno que pueda hacer nada por ti. Levantamos los pastores como si fueran ídolos. Y no somos ídolos, somos hombres que necesitamos también, como tú y como yo. Yo tengo que acudir a Jesús como tú tienes que acudir a Jesús cada día. Porque yo te voy a fallar 1000 veces. Pero hay uno que te va a levantar. Y yo cuando acabo de predicar ya quizás no pueda ayudarte, pero cuando yo acabo de aquí, el Espíritu Santo sigue contigo. Y tú tienes que aprender a poner tu mirada, no en los hombres, a poner tu mirada en Jesús. A poner tu mirada en Cristo. Porque es el único que murió en la cruz. El único. El único que puede ayudarte. El único que podía ayudar a ese hombre a que su hija se levantara de entre los muertos, porque estaba agonizando, era Jesús. Y ese hombre no le importó si lo iban a echar de la sinagoga. Ese hombre no le importó lo que la gente podía pensar de él. A ese hombre no le importó todo lo que, la crítica que le iba a venir. Porque te van a venir críticas. Cuando tú vayas a Jesús, te van a venir críticas por todo sitio. Pero no le importó en absoluto. Se puso a los pies. ¿Sabes? Un judío no se ponía a los pies y se arrodillaba delante de nadie que no fuera el Dios Todopoderoso. Porque cuando levantaron una estatua allí, para que todo aquel que cuando sonara la música todos tenían que postrarse delante de aquella estatua. Pero habían 3 judíos que dijeron: no nos vamos a postrar delante de ningún ídolo. Y los echaron al fuego. Y con chulería le dijeron al rey: mira, rey, no nos vamos a postrar delante de tu estatua, porque Dios nos va a ayudar. Y si no nos ayuda, es igual, tampoco nos vamos a postrar. O sea, que me ayude Dios o no me ayude Dios, yo voy a seguir firme. Porque muchas veces buscamos a Dios por lo que pueda darnos. No, Él ya lo dio todo. Ahora eres tú y soy yo el que tiene que cambiar la vida. Nosotros tenemos que cambiar nuestra vida. Esfuérzate y sé valiente. Muchas veces los mismos padres, muchas veces la misma familia, muchas veces no nos damos cuenta que estamos echando a perder nuestra familia con nuestras críticas, con nuestras murmuraciones, con nuestras maneras de hablar, con nuestras maneras de hacer. Y no nos damos cuenta que los hijos son receptivos, que están a nuestro alrededor. Y ellos al final no tienen ganas ya de venir a la iglesia. No tienen ninguna gana porque han escuchado a sus padres hablar malamente de la iglesia o del pastor o de la gente o de los hermanos. Y entonces llega un momento que dice: yo no tengo ganas de ir a ese lugar. Y tú tienes que aprender también a que tu boca sea purificada por el poder del Espíritu Santo. ¿Sabes? A mí me habla el Espíritu. Te lo creas o no te lo creas, cuando yo estoy aquí, y no es Luis, es el Espíritu Santo que te está hablando. Te lo creas o no te lo creas. Y le rogaba mucho. Y le rogaba mucho porque se postró a sus pies, se postró a sus pies, se postró a sus pies, se postró. ¿Sabe lo que es postrarse? ¿Sabe lo que es postrarse? Postrarse es esto. Eso. Un judío, un principal de la sinagoga, tirado en el suelo, pidiéndole y rogándole a Jesús: ven a mi casa y pon las manos sobre mi hija que se está muriendo. Pero ¿dónde están aquellos que se postran delante de la presencia del Señor? ¿Dónde están aquellos que realmente tienen deseo de que algo cambie en su vida? ¿Y qué dirá la gente si me postro? ¿Y qué dirá la gente si hago esto o hago aquello? Porque tú estás más mirando tu apariencia que no lo que Jesús diga o que Jesús quiera hacer. Por eso necesitamos la fe real, la fe de su palabra, la fe que mira a Jesús, la fe que nada nos mueve. La fe, esa fe real que viene cuando tú estás oyendo la palabra real, la palabra que tiene vida, la palabra que te cambia, la palabra que te llena del Espíritu Santo, la palabra que te humilla en la presencia del Señor. No que te humille el hombre, que te humille Dios en su presencia. Y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Vamos al 35.
mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Tu hija ha muerto. Eso es lo que el mundo te dice muchas veces. Vas a acudir al maestro y viene el problema y el problema se agrava. Vienes a Jesús, tú buscas al Señor, tú te has postrado, tú te has humillado y tú piensas que todo va a ir mejor. ¡No! Aquí vemos que no. Aquí vemos que ese hombre se humilla. Aquí vemos que ese hombre se postra. Aquí vemos que ese hombre va a Jesús. Y la noticia es: deja ya al maestro, deja ya a Jesús, tu hija ha muerto. Si ese hombre cree a la gente, ese hombre se va. Ese hombre pierde la bendición. Si tú crees en las circunstancias te van a decir no, 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 no. Pero hay uno que te va a decir sí, que es Jesús. Esa es la fe. La fe oye a Jesús. La fe no oye a la gente. La fe no oye las circunstancias. La fe no oye el rugido de los leones alrededor. La fe no ve lo que el mundo ve. La fe ve la puerta abierta y ve la salida. Pero Jesús, luego que el principal oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, no temas, cree solamente, no temas, porque te van a venir malas noticias. Te van a venir malas noticias, porque los días son malos. ¿Y qué vas a hacer cuando tengas esa mala noticia? ¿Te vas a echar a llorar? ¿Te vas a tirar de los pelos? ¿Vas a criticar a todo el mundo? ¿Vas a criticar a tu pastor, a la iglesia? ¿Vas a criticar a todo lo que te rodea? No, no temas. Cree solamente. Cree. Es el mismo Dios antes, cuando estaba viva, y es el mismo Dios después, cuando estaba muerta. Es el mismo Dios. Y cuando tú estás creyendo en un Dios que puede cambiar las circunstancias, ese Dios empieza a obrar. Porque mucha gente se va y no se lleva la bendición. ¿Sabes por qué no se lleva la bendición? Porque cuando vienen las malas noticias corren y su fe se ha desplomado. Si Dios tiene el poder del amor para cambiar las circunstancias, el diablo tiene el poder del temor para que tu vida sea un fracaso. Y tú tienes que escoger entre el temor o el amor de Dios. Yo te digo que el amor echa fuera el temor. Tienes que escoger el amor de Dios. Pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, venga lo que venga. Señor, tú me has dicho en tu palabra que tú eres mi proveedor. Señor, tú me vas a dar un trabajo, yo lo creo. Venga lo que venga, pase lo que pase, Señor. Yo voy a ir con la esperanza de que las puertas se me van a abrir. Sí, Señor, me han dicho que estoy enfermo, me han dicho que hay una enfermedad que quizás puede ser hasta mortal para mi vida. Pero en el nombre de Jesús, Señor, tú dices tu palabra en Isaías 53, que tú llevaste mis enfermedades. Dice en 2 de Pedro 1, Señor, 2:23, que tú llevaste, Señor, mis enfermedades en el madero. Yo creo más en tu palabra que lo que el mundo pueda decir o que los médicos puedan decir. Porque el único que tiene el poder para quitar y para dar la vida eres tú, Señor. Pero hemos creído más a las circunstancias. La fe. ¿Dónde está la fe en este tiempo? ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está nuestra fe? Jesús dijo a sus discípulos: encontraré fe cuando vuelva a la tierra. Encontraré fe. Porque es fácil tener fe cuando todo va bien. Es fácil tener fe cuando tu familia está alrededor tuyo. Es fácil tener fe cuando tienes un trabajo, cuando tienes quizás algo guardado en el banco. Quizás es fe, tu fe está bien, pero eso no es fe. La fe viene cuando tú no tienes nada. Porque la fe no se sustenta con nada. La fe no se aguanta con nada. La fe es la mano de Dios aguantándote. La fe es su palabra haciendo de suelo duro para que tú puedas caminar por encima de las aguas, de lo imposible.
Y esa es la fe que necesitamos. Y esa fe solamente la puedes encontrar en la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír. La fe viene por el oír. Y si tú no tienes fe, te digo que en el día malo, tú no vas a escuchar a Jesús. Tú vas a escuchar el rugido del león. Tú vas a escuchar los gritos del enemigo. Y te vas a atemorizar. Tienes que ser valiente. Amén. Tienes que ser valiente. Yo no sé cuántos valientes hay aquí, pero tienes que ser valiente. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo, porque eran los que realmente estaban creyendo en él. ¿Sabes que no todos creen en ti? No todos creen en ti. Porque la fe es personal. La fe es personal. La fe que tú tienes no me la ha dado Dios a mí, te la ha dado a ti. Y cada uno tiene fe en particular para cosas diferentes y distintas. Y tú tienes que tener la fe. Tengo la fe de que Dios me va a dar un trabajo mejor. Sí. Tengo la fe de que Dios me va a sanar de esta enfermedad. Sí. Tengo la fe. Aquí estamos hablando por 100 familias. ¿Sabes una cosa? Dios está trayendo esa familia. Las está trayendo. No las veo con mis ojos, pero sé que el Señor ya está obrando y las está trayendo. Porque esa es la fe. La fe llama a las cosas que no son. Voy acabando. La fe llama a las cosas que no son como si fuesen. La fe de Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Como si las estuvieras viendo. Como si estuvieran viniendo. Como si se estuvieran acercando. Y tú las acercas con tu fe. Amén. Las acercas con tu fe. Tú no las acercas con la duda. La duda hace que retroceda. La duda retrocede la enfermedad. La duda retrocede tu trabajo. La duda retrocede tu bendición. La duda retrocede todo lo que tú le estás pidiendo al Señor. Porque por una banda le pedimos al Señor, pero cuando vemos los síntomas en nuestro cuerpo decimos: nada, pero si ves, todavía me duele. Ha orado el pastor por mí, pero todavía me duele. Claro que te duele. Tú tienes ahora que hacer la fe. Tienes que mantenerte en fe. Tienes que creer a su palabra. Sí, Señor, tengo síntomas. Sí, Señor, todavía me duele. Pero tu palabra dice que yo estoy sano y yo estoy sano en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que tú eres mi proveedor. Me vas a dar un trabajo. Señor, tú me vas a dar ese trabajo. Aunque me has dicho que no y que no y que no y que no. ¿Sabes una cosa? Te ha dicho que no y que no y que no porque no era el trabajo correcto para ti. Pero el Señor tiene algo mejor para ti. Pero no lo crees en esta mañana. Dios tiene algo mejor, porque Dios no te da cualquier cosa, Dios quiere darte lo mejor. Y Él hace que se vaya lo que no te conviene, y tú dices: ay, se me ha ido lo que... Te se ha ido porque no convenía, porque Dios tiene algo mejor para ti. No sé si me estás creyendo en esta mañana. Porque yo tengo un Dios bueno, y mi Padre es bueno, y mi Padre, si yo le pido pan, no me da una serpiente. Mi Padre, si yo le pido pan, me da pan y me da pan en abundancia. Él no me da una piedra. Ahora, Él está probando realmente si le estoy creyendo. Porque la mano de Dios no se mueve con tus llantos. La mano de Dios no se mueve con tus críticas. La mano de Dios no se mueve con tu formalismo. La mano de Dios se mueve solamente cuando tienes fe en su palabra. Porque si fuera por llorar, si fuera por necesidad, el mundo está lleno de necesidad y de gente que llora, pero no tiene la fe. Lo único que mueve a Dios es la fe. Y tú tienes que empezar a tener la fe en su palabra. La fe bíblica. La fe bíblica. La fe de su palabra. La fe de la Escritura. Porque la fe, parece que fe es todo. No. Fe en lo que dice el Señor en su palabra. Porque esa es la verdad. Esa es la vida. Y eso es lo que va a cambiar y va a transformar tu corazón. Amén. Hermanos, que Dios os bendiga muchísimo. Yo no quiero extenderme más. Creo que esta mañana ha sido una mañana de gloria, preciosa.